Hola hermanos, voy a presentar, soy Monseñor José Luis del Palacio, obispo emérito del Callao. Bienvenidos a este programa que he querido iniciar como un medio a través del cual poder seguir evangelizando. ¿Por qué evangelizar? Porque yo creo que el punto fundamental es que acojamos gratuitamente la buena noticia, el querigma, que tiene el poder de cambiar al hombre en el corazón, en la mente y en las fuerzas. Es decir, podamos vivir el Shema Israel, que dicen nuestros queridos hermanos hebreos, ¿no? Hoy comenzamos un programa, este programa que se llama A tiempo y a destiempo en la nueva evangelización. Mi intención es subir unos 2 audios por semana donde podréis escuchar mis homilías, reflexiones, catequesis, entrevistas que me hacen o me han hecho, entre otras cosas. Hoy es fundamental la formación, es decir, con la comprobación de que lo que se te anuncia es verdadero, es auténtico. En definitiva, la verificación de la fe. En este primer encuentro, pues vamos a intentar presentarme, ¿no? Y pretendo que el programa sea ameno, es decir, lo importante aquí es dejar espacio a que el Señor te confirme, te grabe en tu corazón de que lo que yo estoy diciendo, lo que me inspira a Dios, es verdadero, es auténtico y salva tu vida. Bien, don José Luis, muchas gracias en primer lugar por esta iniciativa. Lo primero que queremos preguntarle es ¿cuál es la finalidad de este programa? ¿Cómo surge o cuál es el motivo que le lleva, que le impulsa a llevar adelante esta iniciativa, este programa a tiempo y a destiempo en la nueva evangelización? Sobre todo lo que me acuerdo que cuando se empezó en el Vaticano la nueva evangelización, me invitaron a formar parte en el Vaticano a ser un colaborador, ¿no? Y me acuerdo por qué. ¿Y por qué? Porque hice un libro que se llamaba, en el año 77, 2007 me parece que es, en el 2007 se llamaba Los fieles cristianos en la nueva evangelización, un libro que son casi 800 páginas, ¿no? Es decir, el evangelio es el mismo, la buena noticia es la misma, pero cambia la vestidura, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado el mundo, ¿no? ¿Y qué pretendo en esta nueva, a tiempo y a destiempo, nueva evangelización? Pues encontrarnos con el Eterno, que es Jesús de Nazaret, el que se ha predicado durante estos 21 siglos. Y que tú verifiques que es auténtico, que es verdad y que cambia tu vida. Es decir, hay un cambio de naturaleza. Como también existía en la iglesia primitiva, ¿no? Antes del bautismo, haya un cambio de piel. Ya hablaremos de esto en otro momento. Es decir, cambio de natura. Es decir, un hombre viejo puede volver a nacer, pregunta fundamental que le hace Nicodemo a Jesús. Sí, se puede cambiar. Y esto es lo que pretendemos, cambiar, porque el hombre está cambiando continuamente. Es decir, exista, como dice muy bien Ratzinger, una fisión nuclear, una fisión nuclear. Es decir, haya un cambio
en el corazón y exista una verdadera conversión, ¿no? La verdadera conversión, la de cada día. Por eso pretendemos con este programa llevarnos, como dice el concilio, a las raíces, a la naturaleza de la primera iglesia, es decir, las raíces de la fe. Volvamos, retornemos a la primera iglesia apostólica. ¿Y por qué? Porque lo que hemos hecho cada generación es lo mismo. Hoy estamos comprobando cómo se está derrumbando o se ha derrumbado la cristiandad. Y como dice muy bien también el cardenal, decía Ratzinger, Benito XVI, Pablo VI, Juan Pablo II, por supuesto también el Papa Francisco, necesitamos un cambio, una nueva evangelización con el testimonio de los grandes, de los evangelizadores. Dios te está llamando a ti a ser evangelizador igual que a mí. No me lo creía. Yo creía que esto era para curas o para religiosas, pero no para mí. Dios me ha dado esta cabida. Creía, yo no quería ordenarme de sacerdote, pero el Señor me ha dado esta oportunidad, porque creía que perdía la libertad y me ha dado más libertad. Bien, como hemos visto es un poco, es imposible para dar respuesta a muchas cosas, no volver los ojos a la historia, como usted decía, a los orígenes, a las raíces de nosotros mismos. En este sentido, queríamos preguntarle si nos puede contar un poco sus propios orígenes, de dónde viene, entre otras cosas, cuándo nació, quién era su familia, qué estudió antes de conocer la iglesia, etcétera. Bien, yo estudié, estaba estudiando en varios colegios religiosos que me han expulsado por bueno, ¿no? Es decir, era un gran revoltoso, un gran rebelde, y me dijo mi padre, como te expulsen de este último, te meto interno. Y aprendí ya a cómo saltar tapias, ¿no? Entonces, bueno, el último colegio que estuve, de religiosos, ¿qué aprendí? Pues yo de la religión era de las notas peores que sacaba, porque no esperaba nada de la religión, aunque luego me fue ir cambiando, porque yo tenía un problema, un dilema, por cómo ser feliz. ¿Quién da la felicidad? Veía, pues, como me decía la filosofía existencialista, ¿no? Me decía que a mí, y, bueno, los niños se mueren de hambre, la peste, o sea, como también hoy estamos viendo, ¿no? Esta pandemia, ¿no? La cantidad de gente que muere, ¿no? ¿Qué sentido tiene que la gente joven muera de hambre o de una pandemia, ¿no? ¿A dónde vamos? Yo veo, tocaba el infierno, he visto el infierno de tanta gente que no se ama, ¿no? Yo estaba esto preocupado, ¿no? Pensé que la iglesia daba la respuesta a este problema, pero no la encontré. Por eso estuve en un colegio mayor que se llamaba García Morente, estuve un tiempo, pero no me daba respuesta, ¿no? Intenté buscarla a través de la psicología, estudié bastante psicología, estudié también sociología en la época que Franco la tenía prohibida, pero no tocaba, ¿no? Y me acuerdo que hice una experiencia de estar trabajando en la construcción desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Barcelona y veía a todos mis compañeros que no eran felices. Y yo dormía en el suelo, ¿eh?
O sea, estaba buscando el sentido al sufrimiento. Y mira por dónde luego también estuve trabajando en la discoteca, buscando el sentido a la vida, el sentido al sufrimiento, ¿no? Y mira por dónde, a la vuelta de todo este tiempo, estuve también en mayo del 68 protestando por el sinsentido a la vida y me encontré con unas catequesis en la parroquia de La Paloma que me dio Kiko y Carmen, Kiko Argüello y Carmen Hernández, y ahí cambió mi vida. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando, el sentido a la muerte, el sentido al sufrimiento, a la vejez y a la muerte, ¿no? Entonces empecé a estudiar filosofía, teología, he estado itinerante muchos años en España y ellos me mandaron a Perú. Entonces, después de esta experiencia de fe, después de haber experimentado el sinsentido de la vida y luego haberse encontrado con Jesucristo, nos dice usted que sintió un llamado no solamente a vivir el cristianismo, sino a anunciarlo. No sé si nos puede comentar un poco más de esto, por dónde le ha llevado, en definitiva, el Espíritu Santo, a qué lugares lo ha llevado a anunciar el Evangelio, ya sea aquí en España o en América. Cuéntenos un poco. Bueno, al descubrir que el pecado que yo tenía en mi corazón de juicio, del no sentido a la vida, estaba dentro de mí y que es la primera infelicidad que sufre el hombre, experimenté una gran paz cuando me anunciaron que Jesucristo era el Señor de todo poder, de toda dominación, de toda esclavitud, y experimenté el nombre de Jesús, ¿no? Entonces me hizo libre, se me habían quitado las cadenas, ¿no? Es decir, salía de una cárcel cerrado en mí mismo, ¿eh? Y pues este espíritu lo experimenté también en mi comunidad de la parroquia de La Paloma, en la primera comunidad, donde me impresionó ver cómo los que iban con Kiko, que eran gente separada de marido, de mujer, sin embargo la culpa se la echaban a sí mismos, ¿no? No la echaban fuera, ¿no? No la echaban a la estructura o al otro, ¿no? Como normalmente decimos, que el otro tiene la culpa, ¿no? Sino que yo la primera vez que me encuentro con personas que descubren que el pecado está dentro de ellos mismos y que ellos son los culpables y el que les ha transformado ha sido Dios. Entonces este espíritu, que es lo que estaba yo buscando, cómo transformar, quitar la infelicidad, es decir, el infierno de no poder amar, ¿no? Esto es lo que me ha dado el cristianismo. Por eso el lema episcopal mío, lo leí en San Agustín: ama y haz lo que quieras. Es decir, ¿qué me ha enseñado la Iglesia? A amar. No de una forma poética, es decir, externa, sino de una forma interna, ¿no? De trascenderme en el otro, ¿no? De perdonar o de sufrir con el otro, ¿no? El morir a ti mismo. Lo he visto en Cristo, que ha muerto por mí. Y si ha muerto por mí, ¿cómo no transmitir esta gracia, este espíritu que es revolucionario porque cambia tu forma de vivir en la vida, en la historia, en el nombre de hoy? Entonces, me hice itinerante y me mandaron pues, de itinerante. He estado en Toledo, he estado en Cuenca, itinerante, en Sevilla, en Murcia, en Alicante, en Cádiz, en Huelva. O sea, he estado en muchos sitios de España viviendo solamente a Jesucristo. No teníamos, íbamos sin plata, sin alforja, sin nada más que llevando este tesoro en vasos de barro, este tesoro que es Jesús de Nazaret. Y yo veía que todos los que escuchaban y lo creían
se realizaba esta transformación, es decir, que los paralíticos de no poder amar amaban, de que la gente que estaba sin sentido a la vida tenía un sentido a la vida, tenía un sentido a casarse, a donarse. Es decir, la cruz de cada día era transformada por el Espíritu Santo. Entonces, luego me mandaron, Kiko y Carmen, me mandaron a Perú en el año 76 y desde entonces, pues, y fui enviado por un equipo, en un equipo itinerante como Valcamino, el padre Bernardo, que era mexicano, que es mexicano, que está ahora en Costa de Marfil, Sandra Rica, que es italiana, y un servidor iba de laico, y ahí he estado durante todos estos años predicando de parroquia en parroquia este espíritu que transforma el corazón del hombre. He visto cómo los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los ciegos ven. Y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Y claro, ¿quién me iba a decir yo he conocido pues, a muchos gente que era de izquierdas en España, ¿no? Y sin embargo he visto que lo que ha transformado al hombre es precisamente esta palabra que es el querigma, que es la buena noticia, que es el esperma, como dicen los padres de la iglesia, el esperma del espíritu, y que tiene este poder inmenso, como tú y yo, ¿no? Cada día somos esclavos. ¿Quién quita estas cadenas que nos esclavizan? Solamente Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y puedes, lanzándote a Jesús, siguiendo a Jesús, puedes llevar a un pueblo, puedes formar un pueblo que va hacia el cielo. Esto es lo que yo he visto y he tocado y experimentado. Por eso he visto tantos jóvenes que nos han seguido, itinerantes, otros han hecho sacerdotes o religiosas o obispos y tantos matrimonios, muchísimos matrimonios que experimentando esta inmortalidad que da el bautismo, el descubrimiento del bautismo, pues lo han ido llevando a la selva peruana, a la sierra, a la costa, ¿no? Y siguiendo a Jesús hemos experimentado la libertad auténtica que es lo que anhelamos cada uno. Esta libertad profunda del hombre donde el otro es Cristo. Sin duda han sido muchos años evangelizando, dando la vida, tanto en España como en el Perú, en el Callao. Y son muchos milagros de los cuales has sido testigo. ¿Te acuerdas de algún milagro concreto que te gustaría compartir, de alguna familia o personas que hayas visto cómo concretamente el Señor los ha rescatado del pecado? O alguna anécdota o milagro también, además de cómo el Señor ha provisto cuando han salido, han partido sin alforjas, sin dinero, sin nada, y al final el Señor les ha dado de todo. Bueno, yo creo que la mejor formación que yo he recibido es, como han hecho Kiko y Carmen, siguiendo las huellas del Evangelio, que mandaban a los apóstoles, a los discípulos, de dos en dos, sin plata, sin alforjas, sin nada, llevando la buena noticia. Es decir, la buena noticia ya era ir con la alegría de la presencia delante de una persona. Y me acuerdo, pues, que he visto tantas veces gente que ha matado, que ha sufrido el terrorismo y que ha perdonado, ¿no? Eso se debe gracias a Jesucristo, ¿no? ¿Cuántas veces que sin teníamos ni para comer, cómo Dios nos ha dado de comer o nos ha provisto
médicos o nos ha provisto viajes sin nada, ¿no? Y por eso es muy importante mirar al que nos llama y fiarse de él. Hoy nuestra Europa está llena de cosas, nuestras casas de cosas. ¿Qué nos falta? Jesucristo. Por eso no se habla, no nos hablamos muchas veces de las casas, ¿no? El primer efecto o gracia que hemos recibido a la pandemia es nos escuchamos más. Quizá porque estamos viendo nuestra pobreza, ¿no? Qué pobreza, ¿no? Como el pueblo de Israel era pobre, completamente pobre, ¿no? ¿Por qué Dios ha ligado al pueblo de Israel, que no era ni pueblo, como dice el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio? No por sus méritos, sino por su pobreza. ¿Cómo se ha ligado Dios a María, que escuchó porque se hizo pobre como Jesús, y escuchando al ángel creyó? Por eso la fe es una garantía. Yo lo digo muchas veces, lo dice la carta a los hebreos: la fe es la garantía de las cosas que esperamos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Qué certezas tienes para esperar? Como un cheque. Te dan 5.000 soles con un cheque. ¿Tienes 5.000 soles en el bolsillo? No, tienes una garantía, que es el cheque, de que eso es verdadero. Pues así es María, ¿no? Así es también su prima Isabel, el Naicar en Israel, cuando saltó de gozo, saltó el niño en su seno, y las dos estaban embarazadas, María e Isabel, ¿no? ¡Qué alegría!, ¿no? Las certezas, pero la certeza hay que saltar, es pascual, es un paso de la muerte a la vida, es decir, saltar de nosotros mismos al otro, a la fe. Por eso el misterio pascual, que el Concilio Vaticano II ha puesto en primer lugar, la vigilia pascual, el misterio pascual es el misterio de trascendencia, de saltar de nuestro egoísmo, de nuestro yo, a Dios. Por eso, cuando yo te dije antes, ama y haz lo que quieras, de mi lema episcopal, porque era el resumen de lo que me ha enseñado la Iglesia: amar. No vivía para el otro, vivía para mí. Y eso es lo que pido al Señor cada día. Actualmente vivimos en tiempos muy confusos, en una sociedad que además ha sido muy golpeada por la pandemia, con muchas muertes, que ha suscitado muchos miedos, muchos temores. Eh, una sociedad además, sobre todo a nivel europeo, angustiada por la crisis económica, por la guerra. Eh, ¿Cuál cree usted que, en primer lugar, cuál es el verdadero temor que siente el hombre? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y eh, cuál es la respuesta de la Iglesia frente a esta realidad, frente a esta, en definitiva, creemos nosotros, crisis existencial del hombre? ¿Qué papel tiene el bautismo que nos presenta la Iglesia? ¿Qué cree usted cuál es su respuesta frente a todo esto? Bien, ¿qué medicina ofrece la Iglesia? Yo diría que lo que dice la Iglesia primitiva, ¿no? La medicina que ofrece es la inmortalidad, que lo expresa el bautismo, el hombre nuevo. O sea, todos estamos buscando una sustancia curativa en la ciencia médica donde nos procure vivir más años, es decir, quitar el envejecimiento.
y que haya en nosotros siempre un espacio fuerte de juventud. Esta verdadera hierba medicinal contra la muerte la da el bautismo, es decir, el descubrimiento de, de la verdadera fe que nos da el catecumenado. Yo en la tesis doctoral, cuando me ordenó el Papa Juan Pablo II, me dijo que hiciera la tesis doctoral. Y yo dije, meterme a mis 33 años a hacer una tesis doctoral. Aprendí un refrán latinoamericano: loro viejo, difícil, aprende a hablar. Y efectivamente, pero bueno, yo obedecí, ¿no? Y se lo dije al que era mi obispo, me ha dicho el Papa en mi ordenación en Perú. Se lo dije al cardenal Suquía y dice, por supuesto, vete a estudiar. Y me dio un artículo, Juan Pablo II, que había hecho él en el año 51, que se llama El catecumenado del siglo XX, del sacerdote Karol Wojtyła. ¿Y qué he descubierto yo en el itinerario catecumenal? O sea, estoy hablando del catecumenado que lo pone el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanto Concilium, que se tome en cuenta otra vez el catecumenado, que es la verdadera formación de un cristiano. Es decir, verificación de que es verdad. En la iglesia primitiva no bautizaban así nomás, rapidito, ¿no? Sino que lo metían en un largo de años de camino, como ha tenido Israel y ha tenido siempre la iglesia, de verificación de que es verdad el Jesús de Nazaret. Y eso es lo que yo, cuando hice la tesis doctoral y se la presenté al Papa, que le gustó mucho, ¿no? La formación permanente que da el concilio, que da el catecumenado, porque es escuchar la palabra, celebrarla en comunidad y con la gracia del Espíritu Santo. Y es muy interesante porque escuchando la palabra con un grupo de hermanos te hace actual. Ves la acción de Dios en medio de la pobreza humana de cada uno, y siempre la palabra de Dios rompe, destruye nuestro egoísmo, destruye el pecado y nos catapulta hacia la eternidad. Por eso a mí me ha catapultado cuando este artículo del Papa, que más que lo que él decía era lo que uno va descubriendo y verificando, ¿no?, en los padres conciliares, ¿no? Los padres conciliares sobre la liturgia, sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo y está haciendo en medio de su pueblo. Esto es lo que tiene necesidad hoy el hombre, comprobar que la muerte ha sido destruida en la cruz de Jesucristo y que su resurrección está viva. Estamos siguiendo a un Dios de vivos, no de muertos. Y este espíritu profético es lo que necesita hoy descubrir la Iglesia. ¿A qué se refiere exactamente con ese espíritu profético? Ese espíritu profético, yo veo que, se lo decía el otro día yo a varios cardenales, digo, hoy nuestros sacerdotes están cansados y nuestros laicos no tienen ganas de ir a predicar, ¿no? ¿Y qué es predicar, no? Y no estamos acostumbrados los sacerdotes a ir con un equipo de laicos, como uno más, anunciando y testimoniando el Evangelio. Hoy lo que hace falta en la Iglesia es la profecía. La profecía tiene el poder de transformar el hombre de hoy. Porque no son ideas,
ni son razonamientos. Es un encuentro con el Eterno. Y este encuentro con Jesús es eterno. Es como si el cielo descendiera a tu ser, ¿no? Y experimentas el cielo dentro del hombre, ¿no? Entonces es muy importante hoy este espíritu de profecía, ¿no? Por eso esta misión que hace el Camino No Catecumenal de ir a gente alejada, ¿no? A misión a gentes, donde van matrimonios con un sacerdote y o que llaman a tu puerta y te anuncian esta buena noticia. Claro, hay que ver de que Dios le levante el don de escuchar, ¿no? Como a María, ¿no? Y si al que te está escuchando tiene este don venido de lo alto, se transforma. Por eso estamos en un cambio epocal muy importante. Pasar de una iglesia de cristiandad a una iglesia de nueva evangelización. Por eso hemos puesto este programa, ¿no? A tiempo, ya destiempo, en la nueva evangelización. Porque no sabes cuándo tiene uno que predicar, es cuando Dios te da el espíritu para predicar y qué tienes que decir y qué no tienes que decir, ¿no? Somos así, el hombre es precario. Y gracias a Dios, a mí lo que me ha enseñado el Perú es que todo es precario en Perú, ¿no? El agua, el desagüe, la luz. Te acostabas con luz y a lo mejor estabas días sin luz, ¿no? O sin agua, ¿no? O cogías un avión y no sabías cuándo salías o cuándo. Este espíritu precario es muy importante porque nos obliga a todos a saltar al único que no es precario, que es Dios. Porque Dios no se muda, como dice Santa Teresa, no se muda. El hombre, tú y yo nos mudamos, cambiamos. Sin embargo, Dios no. Dios ama, permanece, transforma, ama en la pobreza, en los pecados, en la debilidad. Y esto hace que agarrándonos a Él, se dé en nosotros la resurrección permanente. Es decir, por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Ahí tenemos la primera transformación, que es la primera cristiana, que es María, que fue transformada, creyó en un ángel. ¿Quién dice que podía haber sido un sueño? ¿No? Sin embargo, no fue un sueño, fue una verdad, fue un encuentro personal, físico. Pues bien, hermanos, así es el cristianismo. Y eso te hace ingresar en un grupo, en un pueblo, donde vas verificando todas las semanas, es decir, la fe, que es verdad. Y un día no ves nada y otro día te levanta el escuchar el testimonio de los hermanos del otro, donde el otro está Cristo, como decía yo antes. No está dentro en nosotros, vamos con nuestra pobreza. Y Él, que ve, quien más ve es el que más pobre es decir, más se siente pobre, ¿no? Jesús, que era Dios, se hizo pobre por nosotros y transformó, bajó hasta lo más bajo del hombre, hasta el subsuelo del infierno, bajó a los infiernos, dice el credo, y nos transformó, ¿no? Por eso, invocando ese nombre, ese poder, que es lo que dicen los apóstoles, no tengo a ese pobre, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús ponte a andar. En el nombre de Jesús sal de ti mismo, siga a Jesucristo, déjate transformar por Él, déjate amar por Él. Y harás, y será una vida distinta, hermanos. Ya para terminar con este primer programa de este
programa que Monseñor ha querido iniciar a tiempo y a destiempo en la nueva evangelización. Una palabra a los jóvenes. Hace ya varios años, eh, el Papa Juan Pablo II decía con mucha potencia, con mucho espíritu, les decía a los jóvenes: no tengáis miedo. ¿Cree usted que estas palabras deberían resonar hoy con más fuerza en medio de una sociedad en la que los jóvenes muchas veces no encuentran sentido a su vida, o que se encuentran quizá esclavos de vicios, esclavos de los placeres, y que además están confundidos con tanta ideología, adoctrinamiento que el mundo les ofrece, con muchos temores? Frente a toda esta realidad, ¿cree usted que estas palabras de Juan Pablo II deberían sonar con más potencia? ¿Qué palabra les daría a usted, Monseñor José Luis, a los jóvenes hoy en día? Estamos tocando hoy día un problema muy gordo, la guerra, ¿no? Y la guerra que estamos tocando en donde más se manifiesta en la familia. Yo digo, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado ya en la familia, destruyendo la familia. Y vemos esta guerra en Europa, donde está Ucrania y Rusia. Y nos hemos creído que Rusia tenía armas. Tiene algo más potente que el arma, es los hidrocarburos. Y tiene también los cereales. Y tiene también armas. Y tiene 1.000 millones de dólares que Europa o el mundo invierte en gas. O sea que la guerra no le cuesta dinero. ¿Por qué confiamos en las armas? Es que Occidente no puede ofrecer algo nuevo a Ucrania y a Rusia. ¿Qué ofrece de nuevo? Jesucristo, el perdón. Pasa lo viejo, todo es nuevo. Hemos sido engañados, tanto Rusia como Ucrania, por el amor al dinero, por el amor a sí mismo, ¿no? El amor a nosotros mismos, ¿no? A nuestro yo. Convirtámonos. ¿Qué necesita hoy el mundo? Necesita más que nunca la paz en tu casa, dentro de ti mismo. Es decir, que tenga sentido tu vida, tu historia. Por eso eso es lo que yo digo que necesita Europa y necesita el mundo. Testigos de la paz, de la alegría, de la resurrección, y vivido en un pueblo. Iniciar este camino de verificación que es verdadero, que es auténtico, que tú lo tienes que comprobar, que no hay ni trampa ni cartón, y que esta alegría inmensa te hace vivir un pueblo, la fe en un pueblo festivo, en unas celebraciones festivas, que es lo que estamos viendo, ¿no? Hoy necesita esto la Iglesia y necesita el mundo. Por eso, jóvenes, estad alegres y verificar que esto es verdad. Dile al Señor: entra dentro de ti, como yo entré dentro de mí. Es verdad que existes, manifiéstate. Y el Señor quiere manifestarse en ti. Quiere darte garantía de que es auténtico, verdadero. La buena noticia que te estoy anunciando. Por eso, si la crees, cambia en ti la vida. Si no la crees, sigues viviendo en la muerte, sigues viviendo en los miedos, ¿no? Por eso, ánimo, hermanos, invoca el nombre del Señor. Di que te dé un gesto, que aparezca un signo que cambie sustancialmente tu vida. Y experimentarás que es salir del hombre viejo a la verificación de que el hombre está creado a imagen de Dios y que quiere hacerte hijo de Dios, es decir, tener la naturaleza de Dios. Y esto es una nueva naturaleza, un nuevo ser, un cambio distinto. Por eso, hermanos, en este cambio epocal que estamos viviendo, estamos necesitados de cambiar de todo esto, hermanos.
No vamos a ofrecer a un pueblo que está en guerra más armas. Eso es llevarle a la muerte. Eso es llevarle a que más se maten. Ofrezcamos las verdaderas armas, que es el perdón de los pecados, la misericordia de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, y recen por mí para que también me pueda convertir a Jesucristo, que es el único Señor.